Entonces vamos a ver lo que son los estudios epidemiológicos. Y primero que nada tenemos que decir que hay un diseño epidemiológico, que son distintos métodos, procedimientos y técnicas mediante las cuales los investigadores van a estudiar a las poblaciones, que es lo que nos interesa a nosotros, a las comunidades, a los grupos, y vamos a sacar datos desde esos grupos que después se van a transformar en información porque se van a analizar y se van a interpretar. Entonces, el diseño es la estrategia que se elige para cumplir los objetivos que se plantean frente a un determinado estudio, y siempre tratando de minimizar los sesgos y asegurando que sea factible, es decir, que yo tenga los recursos humanos, los recursos económicos para poder efectivamente llevar a cabo ese diseño, porque puede ser un diseño muy entretenido, con mucho potencial, pero si no contamos con los recursos económicos, difícilmente vamos a poder llegar a término. Entonces tenemos etapas en la investigación donde primero tenemos que estudiar el tema a profundidad y tenemos que actualizar nuestros conocimientos en relación a ese tema. Luego que tenemos ya una revisión bibliográfica ampliada, actualizada, y tenemos un conocimiento profundo y actualizado del tema, tenemos que empezar a definir cuál es el problema que yo quiero investigar. Y tengo que justificar ese problema. Luego que justifico ese problema, yo me planteo el objetivo general, me planteo objetivos específicos y si corresponde una hipótesis o no, porque no necesariamente siempre tiene que ir una hipótesis de investigación. Luego que yo ya tengo esa parte definida en términos de pregunta, de objetivo, de justificación, yo ahí con eso recién voy a poder decidir, elegir qué diseño o estrategia voy a ocupar para poder responder a todo lo anterior. Es decir, poder responder a la pregunta de investigación, a los objetivos generales y específicos, a la hipótesis si es que existe. Recién con todo eso voy a poder. Y por lo tanto, para poder decidir qué diseño utilizar, tengo que conocer algunas características y ventajas de cada uno de ellos, bastante generales. Ya después vamos a ver en profundidad más los estudios. El tipo de estudio los podemos clasificar de diferentes maneras. Uno es por naturaleza del estudio, como les dije, cualitativo y cuantitativo, que cualitativo lo vamos a abordar en la segunda parte de la clase, y otro puede ser por el tiempo de ocurrencia de los hechos y cómo se registran, y va a ser prospectivo cuando yo registro de ahora hacia adelante, y retrospectivo cuando desde hoy hacia atrás empiezo a mirar los datos. Y puede ser también por el periodo y secuencia del estudio, uno transversal, que es una foto del momento con una toma, o bien longitudinal, que lo sigo en el tiempo y tiene que tener a lo menos dos mediciones, una al inicio y otra al término, pero habitualmente tiene más de dos mediciones. Y el análisis y alcance de los resultados, que puede ser solamente descriptivo, que se refiere a caracterizar cómo está la población en términos de tiempo, lugar y persona, o bien analítico, que es un estudio observacional, o bien un estudio experimental. Según el tiempo de ocurrencia que pasan los hechos y cómo yo registro esto, y aquí estamos en el presente, y acá va a ser un estudio transversal. Cuando yo estoy en el presente y, por ejemplo, si estuviésemos en la sala hoy y llega la enfermera del centro de atención de estudiantes y dice, alumnos, estudiantes, estamos haciendo un estudio y queremos ver si se produce hipertensión en los alumnos a temprana edad, de los voluntarios que quieran participar, todo. Entonces, en ese momento, el curso de química y farmacia y bioquímico, se les toma la presión a cada uno de los voluntarios y se determina la prevalencia de hipertensión del curso de química y farmacia y bioquímico del segundo semestre 2021. ¿Ya? Entonces, eso en el presente. Pero si yo quiero del presente partir hacia el futuro, ya me voy a hacer un estudio longitudinal, ya que puede ser un estudio de cohorte, ya, o un estudio, un ensayo clínico controlado,
donde yo parto, bueno, voy a explicarlo más adelante, pero parto con las personas sin el evento y los sigo en el tiempo y voy viendo quién va enfermando o no. Y si no, puede ser hacia atrás, donde parto con los casos ya. Tengo las personas enfermas y parto hacia atrás preguntándole qué les pasó, tratando de encontrar cuál fue la causa por la cual ellos enfermaron o presentaron ese evento. Entonces, por el periodo y secuencia puede ser transversal, se estudian las variables simultáneamente una sola vez en un determinado momento, haciendo un corte en el tiempo, como les dije, si entraran a la sala en este momento. Y nos permite cuantificar la ocurrencia y son útiles cuando la ocurrencia o la frecuencia es está presente en forma recurrente, es decir, para enfermedades raras no sirve. Ya sirve para enfermedades crónicas, por ejemplo, que tienen una alta prevalencia, es muy buen diseño epidemiológico. Y ojo porque pueden sobreestimar prevalencias de larga duración, justamente con las enfermedades crónicas, que como no sabemos cuándo empiezan y son de larga duración, si yo hago un estudio en un momento, puedo estar sobreestimando la prevalencia y en realidad puede ser menos. Pero es un muy buen diseño, es el típico, la encuesta nacional de salud, que se ha hecho la del 2010, la de 2013 y 2017, donde a nivel nacional hay una muestra representativa de todos los estratos y se toman diferentes variables, se hacen encuestas y se toman muestras también a las personas y salen los resultados donde tenemos estudios de prevalencia de hipertensión, de diabetes, de accidentes cerebrovasculares, etcétera. Ya, lo ideal está muy buen diseño que responde a las enfermedades crónicas, pero nuestra frecuencia es muy extendida. Cada 10 años no es muy bueno que se haga, lo ideal en Estados Unidos, por ejemplo, se hace todos los años. Lo ideal a lo menos que se hiciera cada 3 años. Según el periodo y secuencia tenemos el longitudinal también, que estudia una más variable a lo largo de un periodo ya con más de una medición, como les mencioné, que puede ser una al inicio, que tiene que ser estrictamente, y otra al término estrictamente. Pero entre medio también ustedes pueden tomar más mediciones de acuerdo a los recursos que tengan. Si ustedes tienen más recursos en el proyecto, tienen más personal, más recursos económicos, etcétera, pueden tomar más medidas y por supuesto que va a ser el estudio mucho más enriquecedor. El tiempo es importante, el periodo en que se mide la variable o porque el mismo influye en la variable. Entonces, al final del tiempo vamos a mirar qué pasó con esa población que partieron sana. Por ejemplo, un estudio longitudinal puede ser retrospectivo o prospectivo. Ya retrospectivo hacia atrás, si hay varias mediciones que yo reviso, por ejemplo, la ficha clínica, es un estudio retrospectivo. Y hay varias mediciones, puedo tener varias series de exámenes, por ejemplo, ya exámenes clínicos y los voy anotando. Y longitudinal hacia adelante, prospectivo, el que yo voy registrando cuando el paciente parte sano y yo lo sigo en el tiempo y voy anotando, aquí está expuesto él, qué come, qué no come, qué hace, en qué trabaja, etcétera, y voy viendo y anotando si aparece el fenómeno que a nosotros nos interesa estudiar. Acá hay un ejemplo, cambios del estado del ánimo basal en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en el Policlínico de Mama del Hospital Barros Luco entre enero y diciembre del año 2017, en Chile, Santiago. ¿Ya? Entonces, este estudio midió entre ese periodo, entre enero y diciembre, con probablemente más de una encuesta y siempre una al inicio y otra al final. Según la unidad de análisis, puede ser individual cuando yo mido las variables en cada una de las personas, ya de los individuos que van a formar este grupo que se llama muestra, que es lo más utilizado. O puede ser grupal cuando yo estudio las variables agrupadas, ya, por ejemplo, cuando yo estudio el promedio
de la contaminación ambiental por material particulado 2,5 versus la tasa de ingreso a la urgencia por, no sé, bronquitis obstructiva. Yo estoy estudiando ahí grupos, un promedio con una tasa. No estoy estudiando a los individuos por cada uno como los voy siguiendo, como mencioné en el grupo anterior. Y estos son los llamados estudios ecológicos, ¿ya? Donde yo estudio variables agrupadas y normalmente se hacen con datos secundarios, es decir, datos que de otras personas recogieron y que uno lo usa. Por ejemplo, se puede hacer análisis de las bases de los egresos hospitalarios que tiene el DEIS del Ministerio de Salud, se puede hacer análisis de las bases de mortalidad, también son análisis de datos secundarios, o de la enfermedad de notificación obligatoria, y si uno la solicita, también son datos secundarios. ¿Ya? Y según el alcance de los resultados y el análisis, pueden ser observacionales, que yo solamente observo, yo miro y registro, o bien experimentales, donde yo manipulo, ¿ya? Entonces tenemos ventaja y desventaja en cada uno, y de acuerdo a la etapa del conocimiento se pueden clasificar en los descriptivos hasta los experimentales, donde los descriptivos yo tengo mínimo control porque yo estoy solamente observando lo que pasa. Yo no manipulo nada, yo solamente observo, pero es la máxima realidad, porque es lo que está ocurriendo. Pero me voy hasta el otro extremo donde yo tengo máximo control en los estudios experimentales, por ejemplo, los ensayos clínicos aleatorizados, pero esa no es la realidad, ¿ya? Entonces está en toda esta gama de estudios que, esta gama de estudios entre el mínimo control, pero máxima realidad, y máximo control y mínima realidad. Y hay que definir, de acuerdo a la pregunta, como dijimos, a la justificación, a los objetivos generales, específicos, a la hipótesis, qué diseño vamos a utilizar. Tenemos los estudios descriptivos por un lado y los estudios analíticos. Los estudios descriptivos parten con un reporte de casos donde, por ejemplo, partió la pandemia de COVID-19 en nuestro país en marzo del año pasado, donde se describió el primer caso en la región del Maule. Ya ese fue el primer caso, el reporte de casos. Y después vino una serie de casos con características similares y eso conforman una serie de casos. Y después ya viene un estudio descriptivo epidemiológico donde yo ya tengo asignada una población como denominador. Entonces tengo los casos y tengo en qué población están esos casos. Y tengo los estudios analíticos que pueden ser observacionales, el estudio transversal, que es el que le dije la foto del momento, que es la típica encuesta nacional de salud, que sirve mucho para las enfermedades crónicas no transmisibles, los casos y control, que significa que es un estudio retrospectivo, que yo parto con los casos, piensen en una fiesta que fueron anoche, por ejemplo, y hubo un banquete, y en la madrugada empiezan a llegar gente a la cierta urgencia por problemas de gastroenteritis. Entonces, se le pregunta a las personas, porque llama la atención que son tantos casos en tan poco tiempo, y resulta que todos estuvieron en este evento, y tenemos el lugar que se comparte, entonces ya tenemos los casos, y yo voy a preguntar quiénes son los invitados, ya me voy para atrás, quiénes estuvieron presentes en ese evento, y voy a tener los controles, que son las personas que fueron al evento, pero que no enfermaron. Y ahí yo pregunto qué comieron ambos, a qué estuvieron expuestos ambos, qué tomaron ambos, etcétera. Y ahí de esa manera vamos a descubrir cuál fue, por ejemplo, el alimento o una bebida, etcétera, que puede haber estado contaminada, puede haber producido una intoxicación alimentaria. Los estudios de cohorte son los estudios prospectivos, donde partimos con una población sana de individuos y yo los sigo en el tiempo para ver. Por ejemplo, podría partir con ustedes ahora, que son todos jóvenes y son sanos, y los seguimos por 20 años, piensen, los vamos siguiendo. Por supuesto que vamos a tener pérdidas, porque algunos se van a ir a estudiar
a otra región, al extranjero, o se van a ir a trabajar a otra parte, y vamos a tener pérdida en el seguimiento, pero nos vamos a quedar con un grupo importante y vamos a medir a 20 años, a 10 años, no sé, lo que sea, si hacen enfermedades, por ejemplo, hipertensión, o si hacen diabetes, si tienen obesidad. Lo que uno quiera puede medir, pero tiene que ser una enfermedad que no sea tampoco una enfermedad poco frecuente, porque si no, si es una enfermedad muy rara, yo voy a estar toda la vida esperando que se presente esa enfermedad. Para enfermedades raras, poco frecuentes, sirven los estudios caso y control. Cuando yo ya tengo la enfermedad y voy para atrás a preguntar qué pasó. Pero los estudios de cohorte, si yo busco estas enfermedades que hay 3 casos en el mundo, o sea, claramente me voy a morir esperando algún caso y nunca voy a registrar nada. Y los estudios ecológicos, que dijimos que eran los estudios donde se estudian variables agrupadas, ¿ya? Y pusimos el ejemplo de relacionar la contaminación ambiental por material particulado 2,5 con, por ejemplo, la arritmia, con los infartos o el miocardio, con la bronquitis obstructiva en los menores de edad, etcétera. Y los experimentales son los ensayos clínicos aleatorizados, propiamente tal, los ensayos comunitarios, que es lo mismo que los ensayos clínicos, pero salvo que la población no es aleatorizada, y ensayo de campo cuando yo quiero probar algo, por ejemplo, una dieta, algo así. Los vamos a ver cada uno de estos un poco más detenido. Primero, el estudio epidemiológico descriptivo me tiene que responder estas 4 interrogantes: el cuánto, el dónde, el cuándo, quiénes. Y estas 4 preguntas me responden al tiempo, lugar y persona. Todo estudio epidemiológico que sea cuantitativo siempre tiene que partir con el tiempo, lugar y persona, que responda a cuántos enferman, dónde enferman, cuándo enferman y quiénes son los que enferman. Si yo hago un ensayo clínico autorizado, tengo que partir con la descripción también de esta población en estos términos. Tenemos los estudios luego, los analíticos, que son los observacionales, el transversal, ecológico, caso y controles y cohorte, y experimentales, el ensayo clínico controlado, aleatorizado, el ensayo comunitario y el ensayo de campo, como ya mencionamos. Y los diseños analíticos observacionales, yo me pregunto, ¿qué está sucediendo? Lo que yo trato de ver acá es la causa o el factor de riesgo que está involucrado en la presencia del evento, enfermedad o lo que ustedes estén estudiando. Por lo tanto, yo quiero hacer una relación entre una causa y un efecto. Yo busco una asociación, una correlación entre variables. No siempre se encuentra y muchas veces es difícil encontrar esta asociación. Y los diseños analíticos, es un nivel más avanzado de la investigación porque justamente busca relacionar, no describe solamente como en la etapa anterior, sino que ahora, aparte de describir, busca una relación entre las variables, ¿ya? Busca cuál es la causa, cuál es lo que está provocando que se produzca ese evento o esa enfermedad. Y acá uno tiene que plantear hipótesis, ya plantear una hipótesis tendiente a jugársela, decir, no sé, esta enfermedad tiene una frecuencia elevada más en hombres que en mujeres, por ejemplo, y yo eso tengo que probarlo, tengo que verificarlo a través de justamente la realización del estudio. Y estudia problemas partiendo de la causa-efecto y también de viceversa, según sea un estudio caso y control o un estudio de cohorte o un ensayo clínico. Los diseños analíticos requieren de la agrupación de la muestra o la población de estudio en categorías de análisis, como un grupo de estudio y un grupo de control. Siempre va a estar eso, puede ser acá los grupos de caso y el grupo control. Entonces, siempre van a estar estos dos grupos. Los estudios analíticos, observacionales, no se hace intervención. Se estudian los grupos como vienen, que ya presentan las variables a investigar. No hay manipulación, a diferencia de los estudios
los ensayos clínicos aleatorizados, donde uno distribuye a las personas en diferentes grupos. Los diseños analíticos me van a permitir validar o no validar la hipótesis que yo estoy planteando, es decir, efectivamente los hombres tienen mayor frecuencia de esta enfermedad o los hombres no tienen mayor frecuencia de esta enfermedad. Además, nos entregan herramientas o base para otro estudio más avanzado y proveen información para evaluar, entre otras cosas, la eficacia de intervenciones, por ejemplo, a nivel salud. ¿Qué los limita? Bueno, la asociación causa-efecto no puede establecerse tan claramente como los diseños experimentales. No es que si yo siga a la persona y al tiro inmediatamente yo tenga cuál es el evento, porque acá ustedes saben que las enfermedades, los eventos que ocurren son multifactoriales. Por lo tanto, aislar cuál es la causa única puede que no sea, sino que sean múltiples causas, múltiples factores de riesgo que están llevando, que se están sumando, que se están multiplicando, y por lo tanto es un poco más complejo determinar así la causa que eventualmente no va a existir porque es multifactorial y el efecto. Las variables se estudian según cómo se presentan, tal cual, y el estudio de caso y control es susceptible de sesgo de información, fundamentalmente de memoria. ¿Por qué? Porque yo les pregunto a ustedes, ahora, por ejemplo, tenemos unos, por ejemplo, unas madres que tienen niños con malformaciones congénitas, cardíacas, pongamos, un grupo, y otro grupo de madres controles que tienen niños de la misma edad, pero que no tienen malformación cardíaca. Y yo les pregunto hacia atrás, ¿cuántas veces se han enfermado sus niños con bronquitis obstructiva? La mamá que tiene los niños con una malformación cardíaca lo va a tener clarito, lo va a tener anotado en un registro, ya cuántas veces, dónde aquí, qué remedios se le han dado, etcétera, etcétera. Pero la madre que tiene un niño sano es una bronquitis más, ya, y difícilmente va a recordar los tiempos con la exactitud que lo recuerda la madre que sí tiene un niño enfermo. Entonces ahí se producen sesgos de información por problemas de memoria, ¿ya? Los estudios de cohorte, los que yo sigo hacia adelante, por ejemplo, se está haciendo una cohorte en Maule, la Universidad Católica, que se está siguiendo a trabajadores agrícolas para ver la exposición a pesticidas y qué ocurre después de esta exposición a pesticidas, y lo están haciendo a 10 años. Imagínense lo que significa 10 años estarle pagando a investigadores, a profesionales que van a medir diferentes variables, a las personas que participan, que hay que pagarle el transporte, los exámenes, el control médico, etcétera. Entonces, es muy costoso, ¿ya? La verdad que son ideales de hacer, pero son extremadamente caros. Los estudios transversales, ya dijimos, la encuesta nacional de salud, tenemos acá el tiempo y tenemos un punto en el estudio donde vamos a tomar las medidas de tanto la exposición como la enfermedad en el mismo tiempo y en la misma área, y es un estudio observacional y descriptivo, porque yo observo lo que tiene el individuo en ese momento y lo describo. Yo no tengo intervención, yo no manipulo nada. ¿Qué ventajas tiene? Es que son relativamente más baratos, y yo digo relativamente más barato, porque si piensan en la encuesta nacional de salud que tiene representación a nivel nacional, es bastante cara, ¿ya? O sea, con una muestra enorme, donde se hacen exámenes de laboratorio, donde se hacen encuestas en todas las regiones, es extremadamente caro. Entonces, si uno lo hacemos, por ejemplo, en la sala con ustedes, bueno, ese efectivamente tiene un costo menor. Son rápidos, no tengo que seguir por 10 años, por 5 años, por 20 años, no, es la foto del momento. Permiten explorar, estudiar múltiples exposiciones y efectos. Ya puedo estudiar que se han expuesto a tabaco, a alcohol, a falta de ejercicio y todos los efectos que eso lleva en el mismo momento. Son útiles para enfermedades de larga duración, como las enfermedades crónicas,
y que se desarrollan lentamente. Las limitaciones es que no puedo establecer causa-efecto, la causalidad. También está limitado para enfermedades de corta duración o poco frecuentes. Por ejemplo, si yo quiero estudiar infarto agudo al miocardio fulminante, es imposible porque el paciente se murió y yo no lo logro ver, ¿ya? O las enfermedades raras que le dije que hay 3 en el país o no sé, hay 6 en el mundo, tampoco, nunca las voy a encontrar, ¿ya? Y se trabaja con casos prevalentes, que son todos los casos que yo encuentro, y no con incidentes que son los casos nuevos. Este es un ejemplo de la Encuesta Nacional de Salud del 2016-2017, donde muestra la prevalencia del estado nutricional del país, ya donde nos muestra una foto del momento bastante mal, por cierto, con un 39, casi un 40% con sobrepeso, un 31% con obeso, así que la verdad que estamos bastante mal alimentados por, y fíjense el normal, 24,5% solamente. Entonces esto está mostrando la foto del momento cuando se hizo en el 2016, 2017. Si tomásemos una foto ahora, obviamente esto cambió producto de la pandemia, tenemos más sobrepeso, más obesidad y ojo que también tenemos más personas, más niños con desnutrición. Entonces la foto del momento va cambiando de acuerdo al periodo que uno la toma. Y los estudios ecológicos, yo les dije que eran estudios donde estudiábamos variables agrupadas a nivel comunitario, a nivel poblacional. También son descriptivos o pueden ser analíticos. Y la característica fundamental es que yo no analizo individuos, sino que grupos de individuos conglomerados, que pueden ser, por ejemplo, una comunidad, una región, un país, una población, una comuna, un colegio, ¿ya? Pero son grupos, y tengo las variables agrupadas. Entonces, la información sobre la exposición o el evento para el conglomerado en su totalidad. Común asignar la misma exposición para todo el conglomerado. Como yo no estoy individualizando cada una de las personas de ahí, se asume que todos tienen la misma exposición. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la región metropolitana o una comuna de ella, con la exposición de contaminación ambiental, de PM10, por ejemplo, yo voy a asumir, como no tengo los datos individuales, de cómo estuvo cada individuo expuesto, a todos yo le asumo que tuvo la misma exposición. Todos estuvieron expuestos a tal concentración de material particulado que ocurrió en tales días. ¿Se entiende? Habitualmente uno recurre a estos datos que ya están. Por ejemplo, puedo estudiar datos de meteorología, por ejemplo, temperaturas extremas que ocurren en otros países sobre 40 grados y relacionarlo con la tasa de muerte en adultos mayores. Entonces estudio la temperatura, los promedios de temperatura o las alzas de temperatura sobre 40 grados en una región determinada y las muertes como tasa en esa misma región, pero no cada individuo en sí mismo. Entonces pasan a ser datos secundarios porque yo los tomo de otras fuentes. Lo tomo, por ejemplo, de la Dirección Meteorológica, lo tomo del INE, que tiene las muertes, etc. Y lo que se conoce acá, que es un problema que genera estos estudios, justamente es relacionado a que la exposición se asume para todos igual y lo conocido como falacia ecológica, que yo asocio determinada entre variables a nivel agrupado, agregado, y no necesariamente va a representar una asociación a nivel individual. Me explico. Digo que la población de tal comuna estuvo expuesta a tal promedio de material particulado, pero a lo mejor yo no estuve expuesta a ese material particulado porque yo vivo dentro de la misma comuna, pero no vivo cerca de una carretera, por ejemplo. Los que viven en la carretera están mucho más expuestos. ¿Mm? Entonces yo voy a estar a un nivel menor y no me va a representar necesariamente. Entonces yo no voy a tener esa asociación individual. Y eso es lo que se conoce como falacia ecológica.
Ventaja, estos sí son de bajo costo y son rápidos porque la información ya está disponible. Yo puedo pedir por transparencia, la ley de transparencia, lo rápido, bueno, ahí, entre comillas, lo rápido para la ley de transparencia, porque se toma, puedo pedirlo y puedo tener finalmente la información en 3 meses más, con la apelación y toda la historia. Pero es mucho más rápido que yo empezar a seguir casos. Puedo pedir las bases de mortalidad, como les dije, las bases de los ingresos hospitalarios, de los ingresos a la urgencia por tal enfermedad, la enfermedad de notificación obligatoria, pero sin la identificación de la persona como base, como grupo. ¿M? Y puedo elaborar hipótesis de posibles factores de riesgo, útiles cuando no es posible medir la exposición individual, pueden establecer efectos con diferentes niveles de exposición y sirven para la vigilancia epidemiológica, la base que le estoy diciendo, por ejemplo, notificaciones, enfermedad de notificación obligatoria, los ingresos hospitalarios, sirven para hacer una vigilancia de cómo se comportan en el tiempo y en el espacio las diferentes enfermedades y cómo ciertas intervenciones pueden tener resultados, ya sea positivos o negativos, sobre estas enfermedades o eventos. Las limitaciones es que representan niveles promedio de exposición y no los niveles individuales. Y esa es la falacia ecológica. Es dificultad para controlar variables de confusión. O sea, yo no puedo ya controlar ninguna variable porque es lo que me entregaron. Por ejemplo, si viene una base de datos enorme y de repente yo la empiezo a ver, a limpiar, y me sale, busco, no sé, embarazo y me sale un hombre, entonces yo llamo al ministerio a preguntar y difícilmente me van a responder. ¿tá? Entonces, ese caso lo tendría que eliminar, por ejemplo, no contarlo, porque es difícil que un hombre esté embarazado, ¿ya? A menos que existiese eventualidades que son pocos casos, ¿ya? Que podría ocurrir, pero tendría que yo tener la confirmación. Entonces yo no voy a tener esa dificultad de controlar las variables, porque yo no las puedo controlar porque son datos que otros produjeron y que yo estoy utilizando. No considera el tiempo, la temporalidad, por lo tanto tampoco me permite establecer causalidad. Este mide justamente acá el humo negro, que era en Londres en el año 1952. No les traje una foto porque era realmente negro, todo así gris, ya producto de la quema de carbón, material particulado que aumentó, y fíjese cómo aumentó, y detrásito, con el aumento venían las muertes. ¿Sí? Las muertes por enfermedades cardíacas, por ejemplo, enfermedades respiratorias, la gente que era asmática, la gente que tenía enfermedades cardíacas, empezaban a morir por infarto, etcétera. Justamente, y miren, una curva perfecta que se sigue una a la otra. Y eso es un estudio ecológico. El estudio caso y control, yo tengo la población y tengo los casos y tengo los controles y me voy a ver a qué estuvieron expuestos los casos y a qué no estuvieron expuestos, o sea, qué comieron y qué no comieron. Acá los controles igual, qué comieron y qué no comieron, y es hacia atrás retrospectivo. Por ejemplo, acá, caso y controles, el estudio de cáncer de endometrio con estrógeno. Entonces se les pregunta, cuando ya tuvieron cáncer, si consumieron estrógeno o no. Y ahí hago la asociación. Ventaja, son de menor costo y son más rápidos porque ya tengo los casos. Explican múltiples exposiciones, enfermedades con periodo de latencia largo, estas enfermedades raras, las que demoran mucho en aparecer, me sirven porque yo ya la tengo identificada. Factores de riesgo poco frecuentes también, y requieren menor tamaño muestral que un estudio de cohorte, por ejemplo. Limitaciones, no consideran nuevamente la temporalidad de forma ideal, investiga solo un evento o enfermedad, el caso podría reflejar supervivencia más que morbilidad, y es propenso a sesgo, lo que le hablaba de las madres, una que tenía un niñito enfermo y el otro sano, es propensa a sesgos de información, sesgos de memoria fundamentalmente. Los estudios de cohorte, tengo el presente, ¿ya? Y voy a seguirlo al futuro, donde un grupo
sin saberlo, va a estar expuesto a algo y otro va a estar, este no expuesto y este expuesto. Y lo sigo en el tiempo sin manipular nada, ¿ya? Y voy viendo quiénes enferman acá y quienes no enferman en blanco, y acá lo mismo. Entonces tengo la población, saco todos los que ya son casos y me quedo con los no casos, o sea, con los que no tienen el evento o la enfermedad, y los pongo en expuestos y en grupos no expuestos. Por ejemplo, fuman, no fuman. Acá están todos sanos, y fuman, no fuman. Los sigo en el tiempo durante 10 años y 20 años y veo, por ejemplo, si hicieron enfermedad bronquial obstructiva. Acá caso, y acá no hicieron. Acá va a haber también un grupo dentro de los no expuestos, los que no fuman, que también pueden haber hecho enfermedad pulmonar obstructiva y no caso. Es un estudio prospectivo hacia adelante, ¿ya? Ventaja es que me sirve para probar hipótesis de causalidad y riesgo. Establece directamente la incidencia, es decir, los casos nuevos en los expuestos y en los no expuestos. Es una secuencia temporal en el tiempo y me permite investigar el efecto de exposiciones poco frecuentes, evalúa efectos múltiples para una misma exposición, menos probabilidad de sesgo porque la persona yo la estoy siguiendo y la persona va notando y yo la voy controlando en el tiempo y le voy preguntando, ¿ya? Por ejemplo, cuando le hacen monitoreo a una persona que una cohorte chiquitita no sé, de, para medir si hay alguna arritmia cardíaca y les ponen un monitor, ¿ya? Entonces los siguen y les dan una libreta para que anoten la hora y la hora que se tomaron los remedios, la hora que sintieron algún síntoma, la hora que hicieron actividad física, por ejemplo, si barrió, si corrió, etcétera. Entonces, es más difícil que existan sesgos de memoria, de información, porque la persona está anotando todo. O yo estoy, el investigador está preguntando. Limitaciones son más complejos, son más largos, por lo tanto los resultados puede que uno se muera y nunca los va a ver. Hay seguimiento, pérdida, por ejemplo, lo que les mencionaba a ustedes, si lo seguimos, ustedes van a ir a estudiarse a otra parte, van a ir a trabajar a otras regiones, van a volver los que son de región a su región, etcétera. Y voy a tener esas pérdidas y también puedo tener sesgo de selección, que seleccioné mal porque finalmente yo pregunté quién fumaba y no fumaba, y como hay una presión social, los que fumaban me dijeron que no fumaban y yo los clasifiqué mal, ya los clasifiqué en el grupo que no fumadores cuando realmente eran fumadores. No son útiles para enfermedades de baja prevalencia, las enfermedades raras o estas enfermedades crónicas que también demoran muchos años. Por ejemplo, si yo quiero estudiar cáncer, no me sirve, lo ideal es estudiar con caso y control, porque se demora mucho y las personas ah, debutan a los 50 años, a los 60, 70 años y más con un cáncer. Por lo tanto, tendría que estarlo mucho tiempo siguiendo y no tiene en realidad justificación cuando hay otro diseño. Esta corte, este estudio que nos ha entregado la corte de Framingham, famosa, que lleva ya más de estas 3 generaciones, que era el abuelito, el hijo y el nieto, ya lleva más todavía, porque partió en el año 1948, y en la que nos ha entregado todos los factores comunes que conocemos ahora en relación a las enfermedades cardiovasculares. Nos entregó, por ejemplo, que se desarrollaban a largo tiempo, entregó los factores de riesgo, fumar, por ejemplo, sobrepeso, en actividad física, la mala dieta. Todo este estudio hemos ido aprendiendo gracias a todo este seguimiento enorme de tiempo que a la fecha todavía se sigue estudiando. Imagínense la cantidad de plata, recursos que tienen que tener. Este es el ejemplo que les mencioné de la Universidad Católica, que se llama Proyecto Maupo, que encuesta y examina a un grupo de 10.000 personas de la comuna de Molina, de 38 a 74 años, y la observan por 10 años para ver los efectos de plaguicida sobre esta población. Imagínense, 10.000 personas por 10 años es mucha plata. ¿Mm? Y esa es una de las dificultades. Los diseños analíticos experimentales, tengo acá un grupo de personas, lo aleatorizo,
o sea, los selecciono allá al azar, uno para allá, otro para acá, otro para acá, y les doy un tratamiento. A uno le puedo dar tratamiento A otro tratamiento B y a otro tratamiento C, y los sigo en el tiempo y veo cómo se comportan. Entonces acá tengo el típico ensayo clínico controlado, aleatorizado. Tengo la población, el dado porque representa la asignación aleatoria, ya que es al azar, y un grupo se va a ir al grupo experimental, donde voy a probar un nuevo tratamiento, por ejemplo, un nuevo medicamento, y un grupo control, donde va a ser el medicamento habitual. Y lo sigo en el tiempo y después tengo resultados. Pero ojo aquí, porque hay que enmascararlo, el grupo experimental que está probando el nuevo tratamiento, tanto como el grupo control, y como los médicos, por ejemplo, los analistas de resultados, lo ideal es que sean ciegos. Cuando ustedes escuchan estudios doble ciego, triple ciego, es porque no saben los participantes, no sabe el médico, la enfermera que lo está estudiando, y tampoco sabe el que analiza, si es triple ciego, el que hace los estudios de análisis y los datos. Obviamente siempre tiene que haber alguien que registra y sabe en qué grupo está el que tiene el nuevo tratamiento y el que tiene el tratamiento control, pero eso se hace para evitar sesgo. Y este es el típico ensayo clínico aleatorizado. Ventaja, tengo mayor control en el diseño, pero tengo menos posibilidad de sesgo debido a que la selección es aleatoria. Ya yo por un dado, si saco un numerito o lo que sea, yo no intervino en eso y de esa manera quedan los grupos más homogéneos. Cuando se supone que la población, la saco aleatoria, se distribuyen en la forma más homogénea. Son repetibles y comparables con otra experiencia. Si ustedes hacen un ensayo clínico aleatorizado y tienen, los protocolos son muy estrictos, pasan por un comité de ética muy estricto, al igual que los anteriores, y está todo anotado, todo, desde antes que empiece el estudio, está todo anotado lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer, cuáles son los criterios de inclusión, de exclusión, etcétera. Y por lo tanto, ese librito, si a usted se lo pasa a otro grupo de investigadores, debiesen obtener los mismos resultados o resultados muy similares. ¿Mm? El problema es costo elevado de nuevo, limitaciones de tipo ético y responsabilidad en la manipulación de la exposición. ¿Por qué ético? Porque tiempo atrás, por ejemplo, se les daba, ahora eso es totalmente antiético y ningún comité de ética lo va a aprobar, pero probaban un remedio nuevo y al otro grupo lo dejaban sin remedio. Entonces eso no puede ser. A lo más dejarlo con el remedio que está en la actualidad y probar un remedio nuevo. Dificultades en la generalización debido a la selección y a la propia rigidez de la intervención. Es difícil generalizar a la población, porque yo los tengo demasiado controlados en términos de intervención. Los ensayos de campo son sujetos que aún no han adquirido la enfermedad o que estén en riesgo de adquirirla y se estudian factores preventivos, como las vacunas, seguimiento de dieta, etcétera. Los ensayos comunitarios son intervenciones sobre bases comunitarias, se les llama también cuasi experimentales porque son igual que los ensayos clínicos, pero no son aleatorizados, ¿ya? Entonces hay una manipulación ahí que es por conveniencia. ¿Mm? Por lo tanto, una comunidad va a recibir una intervención mientras otras van a hacer control, pero yo manipulo eso y no es por aleatorización, por lo tanto puedo tener sesgo de que no me queden homogéneas las poblaciones, que es lo que busca la aleatorización. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? ¿Se me quedaron dormidos? Yo tengo una duda. Dígame. Entonces ahora no se puede hacer como ensayos clínicos con un placebo y el medicamento. El placebo, si el placebo se le llama igual placebo, pero Ah, tú placebo tienes que darle, por ejemplo, las vacunas, en este caso, cuando se hizo ensayos clínicos para probar las vacunas, sí se usaron placebo porque las personas fueron sanas. Y lo que estaban midiendo en el fondo era si se iban a enfermar o no. Entonces usaron vacunas y no vacunas. Y ahí las no vacunas fueron los placebos. Pero cuando tú tienes una persona que está enferma y quieres probar un medicamento nuevo, ese placebo no puede ser una cápsula con nada, ¿ya? O con un polvo que sea exactamente el mismo sabor, el mismo color, el mismo olor, pero que no tenga nada. Tiene que ser con un remedio, a lo menos el que estaba usando, porque tú puedes causarle daño a esa persona, a esa población. ¿Mm?
Pero cuando partimos de poblaciones sanas, que quiere probar, por ejemplo, hubo acá muchos voluntarios para probar vacunas. Las vacunas contra el SARS-CoV-2 se hicieron ensayos acá y se le entregó placebo. Unos recibieron vacunas y otros no recibieron vacunas. Pero a todos se les pinchaba. ¿Mm? Pero no sabía, nadie sabía que se había recibido o no había recibido la vacuna. ¿Ah? Ahí, en ese caso, es el placebo propiamente tal como se entendía antiguamente. Pero cuando te enfrenta a probar mejores técnicas de diagnóstico, probar mejor medicamento, etcétera, no puedes dejar a un grupo sin nada. ¿Sí? No sé si te respondo. Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a ver si me dicen si se ve esto. ¿Se ve? ¿Se ve un barquito? Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces vamos a jugar un ratito. Ustedes me van a responder. ¿Qué diseño es el mejor para estudiar la hipertensión arterial en Chile? ¿Los estudios de cohorte, prevalencia o caso y control? Acuérdense lo que vimos en clase. Atrévanse nomás, no hay problema. No importa que nos caigamos al agua, por total es agua de mentira. Ya, pues alguien que diga algo. Sin miedo, chicos, chicas. ¿Qué es la encuesta nacional de salud? ¿Un estudio de qué era? Vamos, pues si no, no vamos a avanzar nunca y después viene la otra profesora. ¿De qué eran los estudios transversales? Que les dije, van a entrar a la sala y vamos a hacer, y justo les puse este ejemplo. Va a venir la enfermera del centro de atención de estudiantes y van a entrar a la sala y le van a hacer un estudio transversal para medir la presión arterial, todo. ¿Qué es eso? ¿Un estudio de qué? ¿De ¿Ya? prevalencia? De prevalencia. Por suerte que alguien me respondió porque yo pensé que estaba sola. ¿Qué diseño es el mejor para estudiar la efectividad de la vacuna contra COVID-19? ¿Cohorte, prevalencia o un ensayo clínico aleatorizado? El ensayo clínico. Un ensayo clínico. El ensayo clínico. El estudio de prevalencia es útil para enfermedades raras, enfermedades de corta duración, enfermedades de larga duración. Lo dijimos en clase, acuérdense. De larga duración. De larga duración, súper bien. El estudio de cohorte es útil para probar causalidad, enfermedades raras, probar un nuevo medicamento. El estudio cohorte, que dijimos que eran hacia adelante, que eran prospectivos. Y que, Enfermedades raras. a ver qué dice aquí. Quizás probar causalidad. Oh, no era esa. A ver aquí. Sí. La encuesta nacional de salud de Chile es un diseño de tipo transversal, cohorte o ensayo clínico autorizado. Lo hemos estado hablando varias veces en la tarde. Transversal. Transversal. Súper bien. Les costó sacar la voz, pero anduvieron súper bien. ¿Ya? Era para que viesen en realidad las características principales y para qué sirven principalmente los diseños de estudio. Entonces, si hay más preguntas, consultas, Profe, yo tengo una duda. dígame. En los estudios de cohorte, cuando una persona muere por la patología, ¿se reduce la muestra o se considera no caso? O no sé. Es que depende de lo que usted está estudiando. Si usted quiere estudiar mortalidad, se considera caso. Pero si usted quiere estudiar que se enfermen solamente, esa persona se muere y se muere por otra causa externa, usted no lo considera dentro del estudio. Si es por otra causa, nada que ver. Por ejemplo, a la persona la atropellaron y usted estaba estudiando, que quería estudiar, no sé, justamente lo que están viendo, los efectos de la corte de Mauco de enfermedades por la exposición a plaguicidas.
pero a la persona la atropellaron, no tiene nada que ver en el estudio. Entonces a esa persona la saco del estudio. Si se muere por otra causa que no es producto de la misma enfermedad, pero si es producto de la misma enfermedad, la tengo que incluir. ¿Sí? Ya. Bueno, ¿Quién más tiene dudas, consultas? Ah, me habían respondido acá por por el chat. Que yo no alcanzaba a ver el chat, la respuesta, por la Javiera me estaba respondiendo. Gracias, Javiera, pero no alcancé a ver. No sé si tienen más dudas, consultas. ¿Mm? Si no, descansamos y volvemos en 15 minutos más. Un cuarto para las 5 regresamos, ¿les parece? bueno, profe. Sí, ya. Entonces, no se me vayan, eso sí, regresen después. Vamos a poner en... Eh, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hablar un poquito, tengo una diapositiva, pero me gustaría igual conversar un poco con ustedes sobre qué es para ustedes la metodología cualitativa. Vamos a ver, estamos en salud pública, ya han pasado los determinantes sociales, y se ve como si bien la salud pública está dentro de, o sea, su foco son las poblaciones, el estudio de la salud de las poblaciones, por lo tanto lo social, lo cultural, lo económico, se ha dejado como está en las ciencias de la medicina, de la enfermería, las ciencias de salud, que tienen una orientación biomédica. El paradigma de investigación es principalmente cuantitativo, y eso tiene que ser así. Pero sin embargo, en los últimos años ha empezado a tener más auge la necesidad de investigar en las metodologías cualitativas. Entonces yo quisiera saber, y de eso va a ir esta sesión, quisiera saber un poco qué es lo que ustedes, cómo ustedes, qué sienten más bien cuando le dicen hoy vamos a escuchar o vamos a estar en una clase de metodologías cualitativas. Puede ser que les pase curiosidad, puede ser que algunas personas ya hayan experimentado, trabajado en alguna investigación cualitativa o leído algún artículo sobre ello y les parezca interesante, o puede ser que les produzca un poco de lata, porque la verdad no tiene mucho que ver con lo que ustedes como químicos, como estudiantes de la química y la farmacia hacen habitualmente. Y pareciera ser que es un tema bastante lejano porque la ciencia de ustedes es una ciencia de las que llamamos ciencias duras o ciencias exactas. Entonces me gustaría saber qué es lo que les pasa cuando Paulina les dice vamos a hablar sobre metodología cualitativa. Y aquí me gustaría que, si pueden, si no les voy a preguntar directamente. ¿Alguien? Me da curiosidad, la verdad. No, Curiosidad, ¿por qué, Giselle? porque nunca, o sea, no conozco de estudios cualitativos y cuando escucho cualitativo siento que es algo que es lo contrario a cuantitativo, que no lo voy a poder ver con datos, como con números. Solo, Sí, efectivamente, no lo vas a ver con números. sino así como, no sé, como con cómo se siente la persona, algo así. Sí, gracias, Giselle. Pilar. Me pasa lo mismo que Giselle, igual siento eso que al ser cualitativo quizás como que no van a ver como cosas tan concretas o que es un poco más abstracto o esa es como la idea que siento cuando escucho esa palabra. Gracias, Pilar. ¿Alguien más? Como desde la perspectiva científica, ¿qué les parece? ¿Les parece válido si alguien les dice hemos hecho un estudio cualitativo sobre fármacos? ¿Cómo lo considerarían ustedes como científicos y científicas? ¿Está dentro de la ciencia? Silencio. A ver, Javiera Cuña.
Fernando. Javiera, no me funciona el micrófono. ¿Cómo lo consideras? ¿Consideras que es una mirada que tú tomarías en cuenta como química para tenerla en cuenta como una evidencia? Por el chat puedes responder. Fernando Enríquez. ¿No se atreven a responder esa pregunta? Tal vez no como evidencia, pero sí para una mirada general. Ya, eso dice Javiera. Rocío Arias. ¿Algún hombre? Pablo, a ver, ¿qué piensa Pablo? Pablo. Pienso que, es que no sé si para un estudio relacionado con fármacos, pero si estuviera más relacionado con lo social o asociado a un grupo de personas que están contando una experiencia suya sobre algún tratamiento o lo que sea, tal vez esa mirada, o sea, debe tomarse en cuenta o ser escuchada por un profesional. Eso ¿Ya? es lo que pienso. ¿Y eso que estás señalando tiene algo que ver con la química y la farmacia, con la profesión que estás estudiando? Sí, porque al final uno como profesional, como un químico farmacéutico, si uno decide trabajar en farmacia, puede atender a gente que se lo solicite, que quiera mantener una conversación con el químico. Ya. Y ahora otra pregunta, Pablo. ¿Cuál es el objetivo del producto que ustedes elaboran? Lo que tiene que ver con el fármaco final, ya sea como por ejemplo con las vacunas, con lo que está pasando ahora, con la pandemia, con el COVID, o ¿cuál es el objetivo final de producir estas vacunas, de producir este medicamento, de estar en un laboratorio buscando un medicamento o una droga efectiva para algo? ¿Cuál es el objetivo final de ello? Mantener una sociedad saludable e informada sobre los productos que ellos consumen, ingieren. Que necesitan. Sí, ¿Mm? las consecuencias que puedan tener, etc. A todos los efectos colaterales, ¿no?, que tienen. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo en que la química y la farmacia está al servicio de la sociedad? Sí, yo apoyo esa ¿Sí? idea. Aun cuando hayan momentos en que sea, por ejemplo, solo laboratorio, pero que esté en un sentido, una lógica, en tanto favorece, va a contribuir a la salud de las personas. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos así, cuando vemos la química y la farmacia desde esa perspectiva, inevitablemente tienen que tener esta mirada de lo cualitativo. Y ahora les voy a presentar unas pequeñas láminas, una cosa bastante rápida y escueta, porque no vamos a alcanzar esto, es como una mirada muy, muy somera, pero no puedo aquí, porque no alcanzamos a verlo en profundidad porque es muy amplio. Más o menos para que tengan, aquí tienen que diferenciar, hay dos diferencias que tienen que tener. La mirada que vamos a hablar desde la epistemología, o sea, de las formas de conocer la ciencia que tiene que ver, que se dividen en dos, en la que es positivista y en la que es cualitativa. Dentro de la ciencia positivista, del paradigma positivista, es lo que está el método epidemiológico. Dentro de ese método epidemiológico tenemos dos métodos que abordan, que tienen que sus diseños tienen un nombre que
suenan a bastante cualitativo, como por ejemplo los diseños psicológicos, pero que son cuantitativos, y también la epidemiología social, que tiene que ver, incorpora lo social, pero preferentemente utiliza unos métodos cuantitativos, ¿ya? Estaría dentro, o sea, puede utilizar variables cualitativas, pero su tratamiento, su lectura, sus resultados son siempre cuantitativos. Por lo tanto, están dentro del paradigma positivista. Nosotros vamos a abordar el otro paradigma, que es el paradigma cualitativo y que tiene que ver más con el humanismo y con las ciencias sociales, especialmente con la antropología. Entonces, estos diagramas es como para mostrarles cómo cuando trabajamos en salud, cuando nosotros estamos estudiando una carrera de las profesiones de la salud para la salud de las personas, necesariamente tenemos que comprender, y por eso es que hacemos esta introducción a los métodos cualitativos, tenemos que conocer estas dos epistemologías. La epistemología de la metodología que sustenta la metodología cuantitativa, que está principalmente en las ciencias básicas, y que en las ciencias de salud está muy implicada con las ciencias de la biología, y en el caso de ustedes mucho más fuerte con las químicas. Y el conocimiento humanista de las ciencias sociales, que estaría entonces en el área de las metodologías cualitativas. Son dos paradigmas completamente distintos, pero que se van a imbricar. No, a veces se complementan, a veces no. Son como miradas del mismo objeto, que sería la salud, de forma diferente. Y aquí les quiero mostrar, y quiero que me digan qué es lo que ven aquí. ¿Qué ven? Distintos cuadros en distintas como épocas. Sí, un momento, voy a dejar de compartir un poco, pero ¿qué ven? ¿Qué hay en el cuadro? Porque está muy grande la imagen. ¿Qué es lo que ven en el cuadro? En los cuadros, ¿qué veían? Rostros y distintas Rostros. representaciones. ¿Ya? Rostros. ¿Qué rostros? ¿De quién? ¿Podrían decir de quién? ¿Qué son? Una mujer como de época, ¿o no? ¿Ya? Bien, aquí tienen, antes ponía retratos de hombres, pero ahora estoy poniendo retratos de mujeres. Bueno, ¿son mujeres o no? Bueno, la primera, Aurelia de Sousa, ¿es mujer o no es mujer? Son 3 pintoras chilenas. ¿Es mujer o no es mujer? Podrían, o la pueden calificar o poner en una categoría, clasificar en una categoría no binaria. ¿Cómo? ¿Pero qué dirían? ¿Son rostros de personas? Sí, de personas. ¿Sí? ¿Mujer? ¿Está vestida como mujer? ¿Es mujer? Es que no sé cómo se identifica. No, independiente de cómo se identificar lo que tú estás viendo. Sí. Sí, una mujer. Ella es del 1900. Como decía el compañero, es una mujer de principios del siglo XX, o sea, hace 100 años atrás, de época, como dijo él. El retrato, o sea, la pintura de Carmen Aldunate, que también es chilena. Miren lo que dice, cada cuadro tiene su nombre, su título. Autorretrato, el de Aurelia de Sousa, y Carmen Aldunate dice, tengo algo en mi cabeza, 2, porque ella hace varios pinturas que repite los títulos y los va, por lo tanto, este es el 2. Esta mujer, ¿ustedes la encontrarían en la calle así como está? Es que no. No, probablemente no. Probablemente no. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Tiene un alambre de púa y está enganchada a su cabeza como en las carnicerías de antes, que ustedes la deben haber visto en fotografías o en
en viñetas, como enclavado el alambre de púa, colgada de un alambre de púa que está como adornado con unas flores, ¿no? Probablemente esta mujer no la van a ver caminando. A la primera la verían caminando por la calle, un poco rara, vestida un poco rara, pero podrían verla. Sí, es más probable. De hecho, hay mucha gente que tiene igual ese estilo como de vestimenta hoy en día. Muy bien. Sí, entonces a esta la pueden ver, a esta no la pueden ver. ¿Sí? Y esta tercera, que Karin Barrera, que ya es una pintora más cercana a la generación de ustedes, es del año 2000 este cuadro, y ella lo denomina mujer. ¿Verían a esta mujer en la calle? ¿Caminando? No. No. Sin embargo, ustedes cuando ven a esta mujer está objetivada. Es lo que ven, es como una realidad externa y objetiva. Y dicen, sí, es una mujer. Y podría ser una mujer de época, dice Fernando, o podría ser una mujer actual que se viste de esta manera un poco vintage. ¿Sí? Pero es mujer. Objetivamente es una mujer. O que se viste, o podría ser una persona no binaria que está vestida de modo vintage y con ropajes de mujer de principios del siglo XX. ¿Sí? Sin embargo, si yo ahora les digo, ¿cuántas veces ustedes, hombres y mujeres de esta clase, han estado con una imagen objetiva, salen a la calle, van a estudiar o están en sus funciones, en sus actividades diarias, y por dentro tienen un dolor o algo que sienten que están atravesados por algún dolor o por algo que no lo pueden, que no es tangible, pero lo están viviendo? ¿Les ha sucedido alguna vez? Sí, a mí sí, varias veces. Sí, por lo tanto, ustedes caminan, están en la calle, pero la parte objetiva es más cercana al autorretrato de Aurelia, pero por dentro llevan la procesión como en el retrato de Carmen Aldunati, dicen, tengo algo en mi cabeza, tengo algo que no lo puedo sacar. Ahora vamos al cuadro de Karin Barrera. Dice, no vemos a ninguna mujer más que en las películas cuando ves o a los fantasmas o a estos, no sé, como estas múltiples dimensiones, ¿no? En que van de un lado a otro y cuando cambian de dimensión se despliegan, ¿no? Como fractalmente, pero en general no ves algo así. No obstante, ¿cuántas veces no sabes quién eres, o eres algo, tienes una identidad múltiple dentro de ti, o te gusta una cosa pero no te gusta, hay contradicciones, hay espacios que tú no conoces de ti misma? ¿Les ha pasado? Sí. Sí, a mí también me ha pasado. Entonces, ¿para qué les traigo esto? Porque, bueno, cada una de estas pintoras se adhiere a movimientos que el arte tiene que ver mucho también con dos aspectos: el reflejo de la sociedad, lo que la sociedad está viviendo, por una parte lo que acontece, y por otra parte los conocimientos o las propuestas de conocimiento que existen, los saberes que se imponen. Por lo tanto, en esta figura podríamos hacer el paralelo con las metodologías cuantitativas. Cuando ustedes definen un número para que signifique algo en una investigación cualitativa en salud pública, están objetivando la realidad. ¿Sí? No obstante, la realidad no es eminentemente objetiva, por lo menos para los que trabajamos este tema. Es principalmente cualitativa. Pero como es más parecida al cuadro de mujer de Karin Barrera, compleja, múltiple, que tiene que ver con el cubismo, tiene que ver con un arte abstracto, contemporáneo,
tiene que ver con la fragmentación, con la posmodernidad. Como nosotros no podemos, los seres humanos no podemos comprender la complejidad, y cuando ejercemos el método científico, vamos paso a paso para poder lograr algunas certezas, vamos trabajando y vamos tomando parte de esta complejidad y la vamos transformando en algo objetivo, más cerca del autorretrato de Aurelia. Y cuando nosotros, como personas, vivimos en este contexto psicológico, donde se junta lo psicológico, lo individual con lo social, y donde estamos en las tensiones, que de alguna manera están graficadas aquí. Por lo tanto, estas dos pintoras, Karin Barrera y Carmen Aldunate, van a mostrar las complejidades cualitativas de la vida que no pueden ser objetivadas. Y a estos espacios de complejidad es donde vamos a ir a trabajar, donde vamos a ir a investigar las personas que trabajamos en las metodologías cualitativas. Y las metodologías cuantitativas van a estar aquí, en lo objetivo, en esta realidad que es única. Y las cualitativas van a estar en estas realidades múltiples. Y en este caso, cuando accedemos a las realidades cualitativas, al estudio cualitativo, trabajamos principalmente desde los procesos inductivos. Y cuando trabajamos desde las metodologías cuantitativas, trabajamos en una secuencia, primero de deducción, desde lo teórico, y después un proceso inductivo-deductivo, y terminamos en un proceso de cotejo con la teoría y de comprobación y de validación con los diferentes métodos que nos permitan asegurar y tener rangos de márgenes muy pequeños de error, que para mí siempre son amplios, pero bueno. Cuando trabajamos, ahora, a diferencia de lo que se piensa en las metodologías cualitativas, abordar esto no es superficial. En general, nosotros trabajamos fenómenos que son puntuales y muy profundos. Vamos hasta la profundidad. Por ejemplo, las normas culturales, los significados, las representaciones sociales, los universos simbólicos compartidos. Por ejemplo, sobre la adherencia a los tratamientos farmacológicos, el uso indiscriminado de medicamentos, ¿cómo se dice esto? Cuando las personas, la automedicación, ¿sí? Todo ese proceso de conocimiento y de ejercicio y uso de los saberes. Ya. Entonces, trabajamos en poblaciones pequeñas y profundas. Por ejemplo, si queremos saber por qué en una población hay un grupo de personas que está haciendo una reacción diferente a un medicamento y no en otra, que escapa, que escapa a lo general, entonces podemos hacer investigaciones cualitativas para, por ejemplo, comprender los comportamientos, los usos, por ejemplo, el tipo de alimentación que las personas tienen, si hay interferencia con algunos otros, porque puede haber alguna interferencia, o la parte genética, o la parte, como podría, más fenotípica, por ejemplo. Quiero decir de que las investigaciones cualitativas son investigaciones que no intentan generalizar, porque partimos de la base de que, lo cualitativo es múltiple, es simultáneo, es diverso, y no se puede, y a veces es irrepetible. Partimos de la base de que la investigadora o el investigador está dentro de la investigación, porque va a ser quien va a analizar, e interpretar, explicar desde su matriz de conocimientos y esquemas de distinciones y de su disciplina, y por lo tanto va a tener que como ver un fenómeno y mirarlo desde diferentes perspectivas. Algunos mitos es que dicen que son muy subjetivos. Sin embargo,
Y puede ser subjetivo, porque hay una, por supuesto, hay una interpretación y una descripción que parte del humano, pero que sea subjetivo no lo invalida como conocimiento. Voy a mostrarles, bueno, aquí tienen, por ejemplo, un diagrama de las investigaciones cualitativas, y la complejidad son algunas de los diseños y los métodos que tenemos. Por ejemplo, si utilizamos un método histórico, realizamos una investigación histórica, y aquí hay diferentes variantes dependiendo de cuál es la posición dentro de la disciplina de la historia que tomen quienes están investigando. Si tomamos el método biográfico, podemos hacer un método biográfico con individuos, o un método biográfico a un grupo cultural, y aquí tenemos, se va a vincular con un diseño, con un estudio de caso, en que puede ser un caso o puede ser también un caso múltiple. Si nosotros vamos a tomar vamos a ver el fenómeno que nos interesa, por ejemplo, de la adherencia a medicamentos, desde la filosofía, podemos ver desde la experiencia, podemos tomar, es uno de los diseños que más utilizamos, que es la fenomenología. Entonces ahí vemos el fenómeno intersubjetivo. Analizamos un concepto, por ejemplo. Podemos tener, cuando hacemos un análisis cultural, aparte del método biográfico, un método cultural antropológico, que es la etnografía, que es como el método científico, pero para los estudios de las sociedades. Y esta etnografía puede tener una perspectiva fenomenológica cuando vamos a hacer el análisis cultural desde la perspectiva de la experiencia de esa comunidad en lo que nosotros estamos, el fenómeno que estamos estudiando. Tenemos, por ejemplo, aquí también se vincula la etnografía con la investigación-acción, porque en la investigación-acción las personas, hay una observación participante activa, y esta investigación-acción va a trabajar quien investiga, el equipo de investigación, junto con la comunidad que va a producir, que va a incorporar los cambios, ¿sí? Hay una mejora de la calidad. En general, esta investigación, este método se utiliza mucho en la educación, y también la pueden utilizar ustedes, por supuesto, pero es un método que se utiliza bastante en educación. También tenemos las investigaciones evaluativas, que son investigaciones para emitir un juicio sobre algo, por ejemplo, un programa. Por ejemplo, el programa sobre las farmacodependencias, por ejemplo. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando de manera, ya como orientaciones para esas dependencias farmacológicas? Por ejemplo, podríamos hacer una investigación evaluativa. Y luego tenemos la teoría fundamentada en los datos, que es una teoría que nace en la fusión entre la psicología y entre las ciencias sociales, que la descubren unos sociólogos que trabajan en salud junto con unas enfermeras desde la enfermería, y trabajan esta teoría, aplican la teoría de la interacción social, que viene de la sociología, y lo aplican a la investigación y construyen, este es otro de los métodos que se utiliza mucho en salud, que es la teoría fundamentada. Pero este diagrama lo que les quiere mostrar es la complejidad. El fenómeno a investigar lo puedes ver desde diferentes miradas. De la experiencia, a través de la fenomenología, de lo cultural, a través de la etnografía, desde la vivencia, desde la perspectiva histórica o biográfica, a través del método biográfico, desde el contexto histórico, a través del método histórico. Va a depender un poco depende del foco de la pregunta de investigación que realizas. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Bueno, muy silenciosos y silenciosas están. En investigación cualitativa también tenemos
métodos y técnicas. Aquí es importante que ustedes sepan de que la ciencia se construye primero sobre las bases positivistas y sobre todo el conocimiento que genera en principio la física clásica y la química. Y por lo tanto la matriz de la ciencia es eminentemente cuantitativa. La emergencia de las metodologías cualitativas nacen a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XX, y son cuando se empiezan principalmente a través de la antropología y de la sociología, que en algún momento están vinculadas, y que trabajan sobre lo social y por supuesto sobre la historia, ¿sí? También la otra disciplina. Y aquí nosotros tenemos métodos y técnicas que, por ejemplo, las entrevistas estructuradas cerradas, que son entrevistas que no son igual que un cuestionario, que el cuestionario que utilizan en las metodologías cuantitativas, son un poco más amplios, pero también son entrevistas estructuradas, también tiene un cierre el cuestionario. Tenemos los grupos focales o los grupos de discusión, que son grupos de personas que van a hablar sobre un tema específico y tienen algunas exigencias para cumplir con los criterios de rigor. Las entrevistas en profundidad, las historias de vida, la investigación participativa. Y aquí es importante tener esa claridad de ese referente metodológico. Aquí está, ustedes deben haber respondido en muchas oportunidades encuestas sobre la escala basadas en la escala de Likert, que tiene que ver, que se construye desde la psicología, y por ejemplo dice: las personas adultas mayores prefieren comprar medicamentos genéricos. Muy de acuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo. Esta línea, estas gradientes de respuestas y de satisfacción o de acuerdo con respecto a la aseveración, es después transformado en códigos, y generalmente esta escala de Likert está como en la frontera entre los estudios cuantitativos y cualitativos, porque se transforman en códigos que después van a ser procesados a través de software, principalmente SPSS, pero estaría más cerca de lo cuantitativo de lo cualitativo. Quería mostrarles, vaya, no aparece eso. Bueno, me gustaría conversar un poco más con ustedes sobre qué les parece, así si les toma un poco de improviso, si es como ustedes pensaban, porque como tenemos tan poquito tiempo, ¿qué les ha producido esta presentación? Yo tengo una duda. A ver, Giselle. Es que no me quedó muy claro eso del fenómeno intersubjetivo. Cuando ustedes, a ver, vamos a ver. ¿Tú has viajado fuera de tu lugar donde has vivido toda la vida? O cuando, a ver, ¿has estado en algún lugar donde alguna vez te has sentido extraña? Extranjera, así como, o extraña que no perteneces a ese lugar. A lo mejor cuando creciste, cuando fuiste a la universidad, o si has viajado. ¿Te ha pasado en algún momento que llegas a un grupo que tienes que estar y que no sabes qué decir o qué hacer? ¿Sí? ¿Cuándo? A ver, ¿nos puedes narrar ese momento? O sea, cuando ingresé recién como un voluntariado en el que estoy, y ¿Ya? tuve que ir como por una semana a quedarme a hacer el voluntariado con gente que no había visto nunca. Entonces en ese momento nadie sabía los nombres de nadie, y me sentí como extraña. Te sentías que estabas fuera de ello. ¿Y ahora cuánto tiempo llevas en ese voluntariado? 2 años. ¿Qué? 2 años. ¿Y te sientes igual que al principio? No, porque ahora ya tengo como mi grupo. Ya, cuando tú dices ya tengo mi grupo, a lo que te refieres es que estás compartiendo un universo simbólico.
que son significados intersubjetivos compartidos. Quiere decir, cuando tú ya eres parte del grupo, por lo tanto, hay una intersubjetividad. Quiere decir de que tú hablas de alguna manera lo mismo que tu grupo, tienen unos valores similares, tienen un objetivo de lo que están haciendo similar. Hay una intersubjetividad. Significa que hay un encuentro, pero hay una comprensión de los códigos y los significados que están en torno al ejercicio, a la convivencia de tu grupo. ¿Sí? Sí. Cuando tú entras a estudiar, por ejemplo, ahora para las personas que nunca han visto metodologías cualitativas, puede ser que esto les resulte muy extraño. Eso es porque no compartimos la intersubjetividad, porque ustedes están en otra área disciplinar, en otro paradigma, y además porque ustedes no han interactuado con este paradigma, y además porque la representación social de las metodologías cualitativas son de menor valor científico, porque de alguna manera vienen después, la mirada de mundo, la mirada de ciencia es después cualitativa, por lo tanto se tiene que hacer, es como un poco excluida, es una epistemología un poco, todavía está en el proceso reivindicatorio, por lo menos en nuestra área y aquí en Chile. Entonces, eso quiere decir, te he nombrado 3 cosas: falta de interacción social, no compartes la representación, no te hace sentido la metodología cualitativa, porque no compartes una representación social, y no compartes la representación social porque no existe una intersubjetividad compartida. Y eso implica que no hay un universo simbólico, quiere decir, de significados compartidos. Cuando ustedes estudian esta profesión que eligieron, van a terminar, el objetivo es terminar la profesión compartiendo un universo simbólico propio de su formación, de su disciplina, que les permita ejercer como químicos y químicas farmacéuticos en los espacios sociales que les corresponde, y dar cuenta de la representación y modificar tal vez la representación social de la química y farmacia, por ejemplo, evaluarla más, porque a mi juicio está un poco devaluada como otras carreras de la salud. ¿Te queda un poquito más claro? Sí, complejo de explicar, pero sí. Es complejo, sí, es complejo, y ese mito como que lo cualitativo es muy superficial, no. A ver, para ponerles un ejemplo, no, algo que cuando ustedes viven, no piensan lo que están viviendo, cuando ustedes sienten, ustedes están viviendo. El proceso reflexivo y el proceso cognitivo y de aplicación de saberes es un proceso que va a objetivar, que te va a separar de alguna manera de lo que estás viviendo. Y entonces la vida en general y todo es eminentemente cualitativo, pero no tenemos la capacidad para podernos manejar en la complejidad, la incertidumbre, la diversidad, y hacer categorías de clasificación que son pero no son. No tenemos esa capacidad, pero cuando lo vivimos, sí lo vivimos así. Por lo tanto, el método científico es lo que nos permite acceder a esa complejidad. ¿Para qué? Para después volverlo a significar. Si ustedes dicen, hay que poner tantos gramos de un componente en un medicamento, hay que ponerlo ¿por qué? Y ahí no es porque sí, no es antojadizo, es porque han comprobado que esa cantidad ese ingrediente, esa cantidad va a tener un resultado, el resultado que ustedes esperan, ni más ni menos, y va a tener menos efectos colaterales, ¿sí? Entonces, quiere decir que ustedes cuando dicen 10 están significando lo que implica 10 y no 20, ¿sí? Entonces la vida de alguna manera y todo lo que hacemos es más cualitativo, pero
nosotros lo comprendemos, lo explicamos más fácil cuando lo transformamos en números y después para volverlo a revertir en la vida misma, ¿no? Se devuelve el significado, se vuelve a significar. ¿Eso les resulta muy raro? Es un poco confuso de repente, pero sí tiene como un sentido el querer que siempre lo que no podemos como describir de forma concreta o como más tangible, quizás que no podamos comprenderlo tan fácil, siempre genera como un cierto tipo de ansiedad, por eso quizás siempre se busca como lo mismo esos sentimientos, que es como algo más, que no es algo que se puede medir, siempre se trata de buscar alguna forma como de medirlo porque no sabemos muchas veces cómo trabajar con eso. Justamente, Pilar, porque nosotros como cultura necesitamos tener control, como decir, nuestra cultura está en una lógica de los sistemas sociales en que necesita tener control de las variables que puedan ser amenazantes y del entorno. Y tú lo estás ejemplificando muy bien al decir, claro, tengo que poderlo asir, tengo que poderlo definir. Porque si tú no... Hay dos cosas, tienes que controlar y clasificar. Si tú no clasificas, entonces digamos que vives que es muy difícil vivir en este mundo social que hemos construido. Ahora bien, ustedes tienen, a mi juicio, ya como un remanente del remanente de la rigurosidad o de este pensamiento más objetivado desde lo cultural, porque se han abierto en este siglo XXI, se han roto muchas certezas. Piensen que la epistemología cuantitativa parte de que el número es objetivo y es certero, y parte de que hay una verdad que es inamovible. En cambio, la mirada cualitativa dice, no, hay múltiples realidades. Y ustedes como profesionales de la química y la farmacia se están enfrentando a la ruptura de algunas de las grandes verdades del siglo XX, pero que venían de antes. Por ejemplo, las instituciones. Ustedes como generación están cuestionando el valor de lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el presidente, el valor de la probidad de las personas de los políticos y las políticas, de los honorables que tenían mayores condiciones morales como para poder ejercer estos cargos que nos representaban a todos, que eso era la base de alguna manera de la política. Se están desmoronando, se ha desmoronado, por ejemplo, las religiones, ¿sí? Se han desmoronado ciertas verdades absolutas. La misma familia, como una institución, también ha ido cambiando y ya no está la familia una sola, sino que ahora tenemos diversas familias y de hecho en el censo se toma qué tipo de familia tienes, ¿no? A la cual perteneces. Entonces, las verdades se están desmoronando, que eso tiene que ver con la modernidad radical y con la posmodernidad, y ustedes se van a enfrentar a un mundo en que esas verdades ya no puedes asirlas tan fácil. Una son las instituciones, otra son la ruptura del binarismo y la temática de género, que te amplía a un escenario y que te rompe todas las estructuras, porque toda la vida social está hecha para hombres y mujeres. Son muy pocas las culturas que tienen un tercer sexo. Y la otra es el tema de la ecología y de todo lo que tiene que ver con este periodo antropoceno, cómo hemos afectado y cómo hemos manejado todo nuestro entorno ambiental. Son tres grandes bloques de certezas que se están desmoronando en el siglo XXI y que aunque ustedes estén en la química y farmacia, les va a llegar de alguna manera. De una u otra manera, porque se les va a ir fragmentando las personas para las poblaciones a las cuales ustedes van a tener que prestar su conocimiento y su saber.
Más comentarios. Paulina, si quieres también puedes comentar. Yo sé que no es un tema fácil y que para ustedes, para química y la farmacia, lo ven se ve un poco difícil. Cuando ustedes trabajen en la clase de comunidades, a lo mejor ahí pueden tal vez comprenderlo un poco mejor. ¿Algún otro comentario? Ahora, lo interesante de esto es que cuando tú ves, hay un tema que es muy importante señalarles. Primero, el paradigma cualitativo se rige por los mismos criterios de rigor científico que el paradigma cuantitativo. La diferencia es que se valoran de forma diferente. Por ejemplo, el valor de la verdad se va a comprobar y se va a asegurar de una forma diferente a cómo se asegura en lo cuantitativo. El valor de la replicabilidad, nosotros no replicamos porque no generalizamos, pero por ejemplo tenemos la transferibilidad de los conocimientos. Por ejemplo, en envejecimiento. Las personas pueden envejecer según clases, hay estudios que hablan de clase, educación, envejecen y común envejecen de forma diferente, pero yo puedo encontrar algunos aspectos comunes que puedan ser transferibles de uno a otro. Por ejemplo, mitos, por ejemplo, valores que se puedan transferir de una población a la otra. A ver, estaba viendo a ver si tenía algún chat. Y la otra cosa importante es que cuando ustedes trabajan en metodologías cuantitativas, utilizamos la campana de Gauss, y las dos colas tienen un significado escaso porque principalmente trabajamos sobre la normalidad. Nosotros queremos asegurar, por lo tanto, lo que tiene mayor probabilidad, y trabajamos sobre el centro, que sería la normalidad, como la mayor evidencia para poder generalizar o para poder replicar. En cambio, en las metodologías cualitativas, como no nos interesa generalizar, vamos a trabajar con la normalidad, lo que se va y lo que se repite, pero también vamos a trabajar con las dos colas y podemos hacer estudios cualitativos justamente porque puede ser que en salud sea una de las dos, lo que difiere de lo normal, sea lo que nos vaya a dar más respuestas a lo que estamos preguntándonos. Y eso es porque las dos colas de alguna manera son, por un lado, pueden ser continuidad de una cultura, continuidad de creencias, continuidad de valores, continuidad de mitos, de significados, que se van reproduciendo desde los orígenes culturales, puede ser 100 años, 200, 500, 1000 años, dependiendo del espacio donde estés. Porque la cultura tiene esa lógica de diacrónica, de reproducción y de continuidad, porque si no, no podríamos tener un universo simbólico compartido y no podríamos ejercer esta intersubjetividad. Pero como el ser humano es un animal gregario que se va adaptando al medio, va cambiando. Entonces, por ejemplo, el tema económico, las mujeres ahora, el tema económico y la reivindicación de los derechos, las mujeres salimos a trabajar y además ya no se puede sostener, una sola persona no puede sostener una familia porque en este momento histórico es muy difícil tener democráticamente esa posibilidad. Por lo tanto, en general son 2 sueldos los que se necesitan para trabajar. Ha cambiado el contexto, el contexto social, histórico, político y económico, por lo tanto, va a llevarnos a otra forma de resignificación y de comportamientos. Y entonces tenemos las dos colas. Uno es lo que se mantiene, la continuidad, y la otra es la emergencia del cambio. Y la normalidad, o sea, manejamos las 3 posibilidades, lo normal, lo conservador y lo emergente. ¿Alguna pregunta más o comentario?
¿Qué le pasó a Pablo, por ejemplo? Puede que no les interese. En mi caso lo veo como que desde el punto de vista de esta carrera como química y farmacia, o quizás también en bioquímica, que yo creo que es similar, no se ven muchos ramos en los que se hablen de estos temas de un punto de vista cualitativo sobre la sociedad, al contrario. Entonces, eh, como decía antes, Giselle es un poco complejo, o Pilar, no me acuerdo. Eh, un poco difícil entenderlo al principio, pero se avanza. Es un poco difícil, sí. Ahora, si tú, Pablo, te sitúas en la salud pública, trabajando con personas, ya seas como bioquímico o en la química y farmacia, si tú vas con personas, te va a permitir comprender por qué las personas te dicen una cosa y hacen otra, o por qué las opiniones son tan diversas, o por qué simplemente no te entienden. Por ejemplo, lo que preguntaba la compañera, ¿por qué le he explicado detalladamente y no entiende ese medicamento o que lo que sucede es esto? ¿Qué es lo que pasa? Ahí no se comparte la intersubjetividad. Ahí no hay una representación compartida de significados. Por lo tanto, esto te permite para poder tú también situarte como profesional frente a un otro que a veces no te va a entender y que es diverso y es diferente a ti. Para ti es súper fácil y es súper obvio lo que estás diciendo, pero no para todo, y te va a pasar con otros profesionales también de la salud, que le vas a decir al médico, que le vas a decir a la matrona, le vas a decir a la enfermera o al kinesiólogo, y que no, porque no tienen esta intersubjetividad compartida. Entonces también eso nos hace también esta mirada un poco más tolerantes, ¿no? Comprensivos de que en el mundo estamos todos revueltos, pero a la vez estamos de alguna manera separados porque no tenemos esta intersubjetividad compartida. Es muy difícil poder manejarlo todo. A Tamara, ¿qué le pasa a Tamara? ¿No? ¿A Ruth? ¿Pablo quiere decir algo? ¿No? No, yo nada que agregar. A Ruth, ¿qué le parece? ¿Qué opinión tiene de esto, Ruth? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, hágala nomás, Giselle. El método biográfico, ¿habría como un ejemplo? Es que yo pienso biográfico como una bibliografía de una persona, pero ahí no sé si lo dijo. El método biográfico, sí, efectivamente tenemos diferentes formas de aplicar el método biográfico, ya sea relatos de vida o biografías. Y por ejemplo, trabajamos en temas, supónganse ustedes que quieren hacer un estudio sobre la rehabilitación a las drogas, ¿sí? Entonces, tú haces tu investigación de ahora y haces unas entrevistas sobre el proceso de rehabilitación de personas que han sido farmacodependientes y que se han ido en un proceso de disminuir, de controlar esa dependencia. Entonces, porque quieres saber dónde está la especificidad, como ya sea como bioquímica o como de la química y la farmacia, quieres saber dónde está la especificidad de la dependencia, cómo se expresa. Sabemos que tienen aspectos de ansiedad, sabemos que puede haber bienestar en algún momento, pero ¿cómo llega a ello? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa en su vida que quiere que va a hacerse dependiente?
de estos fármacos. Entonces utiliza los métodos biográficos. Hay investigaciones muy bonitas que tienen que ver con este método, con la experiencia, porque al final todo lo que construimos, todo el saber que tenemos, lo construimos para la humanidad. Por lo tanto, a través del método biográfico podemos acceder a las experiencias de las personas que están viviendo aquello que nosotros queremos, que no alcanzamos a comprender o que no nos alcanzamos a explicar y que queremos estudiar. Y luego con estos estudios, estos métodos, igual después se busca como una solución al problema que se encuentra. Sí, de hecho, uno de los motivos por los cuales nosotros estamos introduciendo estas metodologías es porque cada vez más en salud se utilizan estos métodos. Los métodos cualitativos se utilizan a veces como un método exploratorio, ¿sí? Tomas una población más o menos similar de, por ejemplo, niños chilenos vas a buscar esa población y haces un exploratorio cualitativo y después haces el cuestionario en base a los resultados, el cuestionario cuantitativo, y de ahí aplicas un método cuantitativo que es de con una muestra, por ejemplo, representativa, y puedes tú sacar conclusiones que te van a decir, que te van a dar directrices de qué es lo que está pasando con ellos, ¿sí? Y puedes generalizar. La otra posibilidad que tenemos que es la más interesante, es utilizar el método cuantitativo como a la par. Bueno, puedes utilizarlo al final, por ejemplo, cuando tienes los métodos, cuando has hecho una investigación cuantitativa, entonces tú después los resultados haces una profundización a través de un método cuantitativo de algunos resultados que quieres saber cómo lo viven las personas, por ejemplo, cómo lo significan las personas, cómo lo valoran. Entonces, esos resultados tú lo trabajas a través de la metodología cualitativa. Y el otro, que es el que más se está ahora posicionando y que de hecho ANID los valora y puntúa mucho más, es hacer metodologías mixtas, que significa hacer, y en salud pública eso funciona mucho, porque haces la metodología, un diseño cuantitativo para un mismo fenómeno, lo vas a mirar lo vas a objetivar a través de un diseño cuantitativo, y por otro lado vas a utilizar un método cualitativo para poderlo asir como fenómeno de la experiencia o de la vida cultural de ese grupo humano. Entonces, después juntas y triangulas los dos resultados y te da te permite explicar y comprender mejor lo que tú estás estudiando. Esta metodología mixta es muy compleja porque son dos grandes proyectos a la par que tienen una mirada epistemológica del fenómeno que se va a complementar y después se tiene que triangular. De hecho, los FONDEF, por ejemplo, últimamente los FONDEF pueden ser, yo he participado en FONDEF, por ejemplo, de tecnología de alimentos, y después tienen ese componente cualitativo que tiene que ver, por ejemplo, con la apreciación del sabor, con la imagen del producto, ¿sí? Con la tendencia a la satisfacción usuaria o a la tendencia si hay intención de compra o no hay intención de compra. Para ponerles un ejemplo, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con marketing utiliza estas dos. Nos salimos un poco de la disciplina de ustedes, pero en marketing utiliza tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Paulina, ¿dejaríamos hasta aquí entonces la sesión? Sí, solo yo quería comentarles una experiencia que tuve en el doctorado de salud pública. Un colega de ellos, un químico y farmacéutico, abordó
justamente la adherencia a los tratamientos de hipertensión desde el punto de vista cualitativo. Entonces, fue todo un desafío para él aprender primero que nada esta metodología, entenderla, pero comprendió en realidad que le entregaba una mirada totalmente distinta de lo que, por qué las personas no adherían al tratamiento. Así que no es tan lejano con este ejemplo que quiero decir, que es mucho más cercano y que es más aplicable de lo que probablemente no lo ven hoy. Ujú. Y de alguna manera el ejemplo que tú estás poniendo es un poquito contraintuitivo desde la disciplina, desde el paradigma cuantitativo, porque no tiene lógica que, que las personas no adhieran a un tratamiento farmacológico cuando les va a hacer bien, ¿no es cierto? O sea, Claro. porque está comprobado que tomar las pastillas para la hipertensión favorece la salud y el control de la hipertensión. Y sin embargo, las personas no adhieren a los tratamientos. ¿Por qué? Entonces, es contraintuitivo desde lo positivista y desde lo cuantitativo. No sé si tienen más comentarios las alumnas y los alumnos, porque estamos en la hora. Si no tienen más preguntas, comentarios, para agradecer a la doctora Maya este mundo nuevo que nos viene a ofrecer, a mostrar, y que en realidad ojalá tuviésemos más tiempo. Yo creo que a futuro tenemos que incorporar muchas más horas de esto, porque justamente se están haciendo muchos estudios mixtos. Ujú. Bueno, también en los trabajos de investigación que van a hacer pueden elegir una pregunta cualitativa, porque ya como tienen tan reforzado lo cuantitativo, para indagar un poco como aprendizaje, porque al final esos trabajos son parte del aprendizaje de la salud pública y no necesariamente tienen que ser expertos en ello, ¿no? Trabajo sencillo. Bueno, yo agradezco a todos y a todos y las que se han quedado hasta el final y quienes han participado. Y me imagino que a algunas personas les habrá costado un poco más entender y que lo ven muy lejano de sus propios intereses. No obstante, les recuerdo que la vida es cualitativa. Gracias, Maya. 1.000.000 de gracias por tu participación. Sí. Chao, chao a todos. Gracias a todos. Nos despedimos y nos vemos el próximo jueves. Chao a todas y todos. Chao, Se cuidan harto. Chao. Ah, profe, cuídense mucho. Gracias. Gracias a ustedes también. Descansen esta semana. Entonces nos vemos el Gracias. otro jueves. profe, una cosita antes. Dígame. una cosita. Es que lo que pasa es que en el Moodle aún no nos aparece. Todavía Sí. no aparecen y configuramos, vamos a volver a ver, porque nosotros configuramos para que ustedes se automatricularan. Es que nos tienen que mandar la clave, entonces. Sí que, Ya, vamos a ver cómo lo solucionamos. Ya, Ya. dentro de esta semana que ustedes están de descanso. Gracias. Bueno, chao, chao, se Ya, cuidan. profe, chao. Chao, chao.